Recuerden hacer ahí el cambio de posición, mover las manos, muñecas, lo de la pausa activa. Aprovechemos mientras se conecta. Ingeniero, qué pena, respecto a las notas, ¿cuándo estaría esa socialización? ¿Cómo? ¿Cuándo más o menos se podría hacer la socialización de las notas, ingeniero? Yo a ustedes les voy a subir la solución del parcial y las notas. Quien vea que tiene algo raro ahí diferente, ahí sí me pregunta para no tener que hacer una socialización ahí con cada uno, que eso es muy demorado. O sea, no hay necesidad, la solución la van a tener y ustedes saben, ustedes tienen el mismo archivo, saben qué hicieron o qué no hicieron. Y así pues de todos modos el que tenga duda, igual ustedes ven las notas y pues cualquier cosa me dicen. Cosa de hacerla es por fuera de clase, para no perder clases ya de aquí en adelante. O sea, en los horarios de asesoría, con mucho gusto, en el momento que les suba las notas. O sea, yo las comparto a ustedes antes de mandarlas al sistema, las revisan y ven la solución. Si ven algo que tengan ahí como de duda o alguna cosa, pues ahí sí me avisan. Y si no, pues de una vez esas serán las notas. Empezando porque lo que entregaron hoy, pues hace parte precisamente de ese segundo corte y pues hasta que no revise qué fue lo que entregaron de trabajos, pues no les puedo colocar todo las notas del corte. Ah, listo, ingeniero, sí, sí, señor, bueno. Listo, retomando. Ah, por cierto, se cruzó ahorita la grabación. Eso que estamos hablando respecto del volumen infinitesimal, que lo encontramos en una masa de suelo, pues simplemente a ese volumen infinitesimal hacemos de cuenta que lo estamos viendo muy grande, es decir, le hacemos un ultra mega zoom. Y con él, en una vista en planta, yo puedo determinar, pues, cuál sería su área. Pues vamos a asumir de que más o menos es un área rectangular. Pero dentro de él se compone una parte que es de agua y una parte que es muy sólida. Entonces vamos a tener, si es el caso, si esto es un área total, pues el área total será igual a la sumatoria de las partes de áreas que lo están conformando. ¿Sí? ¿Por qué vamos a hacer eso y a qué tenemos que llegar? Por ese lado vamos a llegar específicamente a unidades de esfuerzo y de presión, que es lo que nosotros en general vamos a tener que estar trabajando. Pero tenemos que hacer una relación respecto de lo que nosotros sí conocemos de los suelos. ¿Qué conocemos nosotros? Nosotros siempre vamos a poder llegar, según las condiciones y análisis de laboratorio y demás, conocer lo que son los gamas del suelo, ¿sí? Las unidades del gama, es decir, el peso unitario o peso específico. Y para poder obtener unidades de esfuerzo, pues, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, pues según el sistema de unidades, pues lo tendré que multiplicar por una longitud. ¿Y esa longitud cuál va a ser? Ah, específicamente será lo que es la altura del estrato, la altura de cada estrato. Es decir, que yo siempre voy a poder determinar, si conozco acá, puedo determinar el gamma de este primer estrato, entonces el esfuerzo para ese estrato en general será el gamma por H1. Y para el segundo estrato, y en este caso en particular, hay también presión hidrostática, será un gamma por H2 más efectivamente esa presión que ejerce ahora el agua específicamente. Y esa presión hidrostática o presión de poros es lo que es igual al gamma del agua multiplicado
por la profundidad que está a partir del nivel freático. Simplemente con esos datos empezamos a desarrollar una cuestión de áreas y fuerzas para poder obtener la fórmula general de presiones o esfuerzos efectivos. Entonces íbamos en que el área total pues va a ser el área de los sólidos más el área del agua. Que si nosotros nos da por decir que vamos a denominar que el área de la parte sólida a sólida, es decir, lo que es grano a grano, es área comita, pues simplemente hacemos un reemplazo. Y el área total, ¿por qué lo podemos reemplazar por X y Y? Pues lo podemos hacer específicamente porque son, digamos, las dimensiones que nosotros le podríamos dar al área del volumen de ese elemento infinitesimal. Listo, haciendo semejanzas respecto de lo que son las fuerzas, pues será una fuerza total igual a la fuerza en el agua y la fuerza de la parte sólida. Empezamos a reemplazar lo que nosotros sabemos que una fuerza también es exactamente igual cuando tiene que ver con esfuerzos efectivos o presiones a un esfuerzo multiplicado por el área, que es lo que hacemos aquí, reemplazamos específicamente eso. En la del agua reemplazamos por mu, porque mu es lo que tiene que ver directamente con el agua. En el otro lado, lo que es la fuerza total se supone que es con sigma. ¿Por qué? Porque sigma es lo que es el esfuerzo que se forma específicamente por la fuerza perpendicular al área de contacto. Listo, muy bien. Continuamos ahí. Ahora vamos a despejar en general sigma. ¿Sí? Tenemos despejado esto. Y pues podemos empezar a desarrollar estos fraccionarios.
Simplemente continuamos desarrollando esos fraccionarios, ¿sí? Llegamos a esto y ahorita vamos a hacer un cambio de variable, específicamente para facilidad de cálculos.
¿Qué estamos haciendo? Simplemente vamos a decir que todo este elemento es A. ¿Sí? Un cambio de variable. Pero esa A me representa una fracción del área transversal ocupada por el área de contacto sólido a sólido. ¿Qué pasa con eso? Que recordemos que todas estas medidas X y Y en general las estamos sacando de un elemento infinitesimal, es decir, de algo en extremo pequeñito. Y si de ese extremo pequeñito le quitamos una partecita, que es lo que representa específicamente eso, una fracción de eso, pues más pequeño va a ser aún. Por lo tanto, podríamos asumir de que esa variable tiende a cero. ¿Sí? Hacemos ese cambio de variable. Pero por ser tan pequeñito, por ser una fracción de algo que ya es en extremo pequeño, nosotros podemos decir perfectamente de que eso tiende a cero. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda sigma igual a mu más la parte sólida dividida entre el área total. Muy bien. Resulta que todo lo que tiene que ver con la parte sólida, es decir, eso que es grano a grano, sólido a sólido, realmente, eso es lo que está o lo que va a poder, digamos, tener capacidad portante. Es decir, es lo que de verdad me aporta ese aguante, esa resistencia respecto de lo que yo le monte encima a ese suelo. ¿Sí? Realmente es ese esqueleto sólido. Si eso es así, entonces aquí nosotros perfectamente, para dejarlo en función las létricas de esfuerzos que estamos trabajando, también podemos hacer un cambio de variable.
¿Por qué le ponemos una comita ahí a ese sigma al hacer ese cambio de variable? Recordemos que esto viene precisamente de eso que habíamos colocado en un inicio, que era esa X y Y, esa parte de fuerza sólida, tiene que ver específicamente con lo que era el área de los sólidos. Entonces, para el caso, vamos a hacer ese reemplazo en esa formulita que estamos determinando de esfuerzos generales. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Exactamente lo mismo que habíamos escrito en un inicio, que el esfuerzo total es igual a una presión que tiene que ver con la parte intersticial y otra que tiene que ver con la parte de lo que es grano a grano o sólido a sólido. Es decir, exactamente hemos llegado a lo que es un esfuerzo total. ¿Pero qué pasa? Vamos a reordenar esto despejando el esfuerzo efectivo. Y ojo, porque esta fórmula, despejada de esta fórmula, lo que vendría siendo es esfuerzo efectivo igual al esfuerzo total normal menos las presiones intersticiales o presión hidrostática o presión de poros, ¿sí? Es decir, lo que tiene que ver con el agua que esté por debajo de un nivel freático, va a ser exactamente lo que yo necesito. ¿Por qué despejamos no el esfuerzo total que ya lo teníamos, sino que despejamos específicamente el esfuerzo efectivo, que es la parte sólida? Porque realmente ese es el esfuerzo con el cual nosotros en general, cuando estemos desarrollando diseños en los siguientes cursos de cimentaciones, es con ese esfuerzo que se diseña. Para todo diseño de cimentaciones es con el esfuerzo efectivo. O sea que en general, nosotros si tenemos esfuerzos totales y tenemos las presiones de poros o intersticiales o hidrostáticas, es decir, lo que tiene que ver con el agua, perfectamente podemos determinar el esfuerzo efectivo y con ese esfuerzo efectivo, que lo que significa es la parte sólida, la parte grano a grano, la que de verdad me va a aguantar, la que sí me sirve respecto de la interacción entre el suelo y la estructura de la obra civil que le esté colocando encima. Entonces, esta realmente es la fórmula con la cual nosotros vamos a estar trabajando, ¿sí? Nosotros siempre vamos a poder determinar lo que son los esfuerzos totales, lo que son las presiones de poro, o presiones intersticiales o presiones hidrostáticas, lo que tiene que ver con el agua, lo restamos y obtenemos el esfuerzo efectivo. Y tenemos que buscar siempre obtener el esfuerzo efectivo porque es el esfuerzo con el cual nosotros vamos a diseñar.
¿Y por qué diseñamos con ese? ¿Por qué se le resta el esfuerzo total lo del agua si de todos modos le está aportando algo? Resulta y acontece que específicamente eso es por esta cuestión. Realmente nosotros en el suelo, el agua no es que esté estancada ahí, metida dentro de una especie de muros, un recipiente o algo. No, el agua siempre está en continuo movimiento. Más lento, más rápido, depende de la permeabilidad del suelo, es decir, lo que aprendimos en permeabilidad, ¿sí? Bajo otras condiciones, pero en algún momento el agua normalmente se va a ir, ¿sí? En algún momento se va a ir. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar específicamente la parte sólida. Y la parte sólida, si eso es así, es decir, hagan de cuenta, imagínense un amigo de ustedes, ¿sí? Que siempre vive muy enamorado, expresando amor por una novia muy bonita, tremendo bizcochazo que se consiguió, ¿sí? Una supermodelo. Pero resulta y acontece que el amigo de ustedes de pronto no es tan agraciado, es decir, es tremendo feazo, feo. Y uno no sabe ni cómo carajo se la levantó. Ah, bueno, pues ¿qué pasa con eso? ¿Qué es estadísticamente lo más probable? Pues que la novia bonita en algún momento le diga chaito, chaito y se vaya con otro que cumpla mejor las expectativas. Ah, bueno, hagan de cuenta que la china bonita es el agua. Es decir, en algún momento se nos va a ir y la parte sólida va a ser el novio feo. Entonces, el novio feo es el que siempre va a quedar. Por tanto, es con lo que nosotros realmente vamos a diseñar para cuando ya estemos en esa parte de mecánica de suelos 2, que es específicamente diseño de cimentaciones. ¿Entendido a dónde vamos a llegar con esto? No es que todo el tiempo vamos a hacer todo ese poco de divisiones ni nada por el estilo. No, era precisamente para que entendieran el concepto de por qué se me separa como específicamente entre la parte sólida, lo que tiene que ver con el agua, y todo lo que son los esfuerzos. Ahora bien, ¿qué sabemos de los esfuerzos? Ya sabemos que μ es gamma del agua por altura, es decir, por la profundidad a donde estemos analizando por debajo de la unidad freático. El esfuerzo total, que es igual, porque por ser sigma, quiere decir de que es un esfuerzo normal, es decir, verticalito. Por tanto, será lo que es el gamma de cada estrato de suelo, multiplicado específicamente por su profundidad. Es decir, que para el caso, nosotros tendremos por acá, si esto es un estrato de suelo, un gamma 1, y este siguiente estrato, así fuese el mismo suelo, ojo, así fuese el mismo suelo, pero por estar debajo de un nivel freático, su condición ya cambia. En este caso en particular, este puede ser un gamma normal, un gamma húmedo, es decir, que tenga las tres condiciones de fases, es decir, parcialmente saturado, o incluso puede estar seco. Pero lo que sí sabemos es que por debajo de un nivel freático, un suelo, obligatoriamente lo que tenemos es un gamma saturado. O sea que nosotros siempre que tengamos algo por debajo de un nivel freático, ya sea uno o muchos estratos, ¿sí? Hasta donde llegue esa agua, esa napa freática o capa freática, todos esos van a ser gamas saturados. ¿Y dónde tiene que ver esto o qué tiene que ver acá? Por ejemplo, lo que aprendimos, lo que repasamos de gamma sumergido y del principio de Arquímedes, resulta y acontece que dentro de lo que vamos a aprender a sacar cálculos de esto, de cálculos de esfuerzos normales o esfuerzos efectivos, obligatoriamente está inmerso de nuevo el principio de Arquímedes. Pero pues ya es hora de las siguientes clases y demás, a partir del jueves, si Dios quiere, por favor, ya empezaremos a desarrollar bien la parte, digamos, de cálculos de esos esfuerzos. Veremos qué tipo de gráfico vamos a hacer con esos esfuerzos, es decir, los esfuerzos nosotros siempre los podemos graficar. Eso también ustedes lo están aprendiendo o lo aprenderán en algún momento
en la asignatura de resistencia de materiales, ¿sí? Obligatoriamente los esfuerzos se pueden graficar, y para nosotros es importante precisamente analizar en gráficos qué le ocurre a eso. Entonces, la próxima clase, el jueves, si Dios quiere, por favor, echen el repasito a esto, miren bien, por favor, lean un poquito respecto de el cálculo de esfuerzos efectivos para poder empezar de una vez a desarrollar ejercicios. Los vamos a desarrollar entendiendo el concepto primero desde manera literal, es decir, con letricas, y después simplemente le ponemos numeritos. Esa parte es muy sencilla, lo que tiene que ver, pues se dan cuenta que la fórmula en general es una resta, una cosa restada de otra. Resulta que acontece que lo que estamos que tenemos claro, es que ya sabemos determinar todos los gamas habidos y por haber. O sea que en eso ya no vamos a reparar. Aquí ya es directamente a aplicar todo ese formulario que tienen según las condiciones de cada estrato que tengamos o lo que logremos conocer para poder determinar otras cosas y obtener específicamente los gamas de cada estrato. Con esos gamas de cada estrato, obligatoriamente, seguramente sabemos la profundidad. Si sabemos de cuánto es el estrato, sabemos la profundidad. Y un gamma multiplicado por una profundidad me da un esfuerzo normal, ¿sí? Es decir, el esfuerzo total. Y si llega a darse el caso de que nos encontramos con el agua, nivel freático, lo que estemos analizando por debajo de él, en él interviene lo que es μ, es decir, la presión hidrostática o presión de poros o presión intersticial. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda respecto a eso? Por favor, repasen. Yo eso lo subo hoy o mañana a más tardar. Mírenlo para el jueves para poder avanzar porque ya nos quedan pocas clases y ahora sí nos toca darle supremamente rápido a estos temas. ¿Alguna duda? No, señor. No, listo. Entonces, nos estamos viendo. Que almuercen, descansen. Listo, bro. Hasta luego. Chao. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Igualmente. Chao.